Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Me pone muy contenta ver bastante gente que ha estado conectada desde nuestra sesión, que se conecta nuevamente de nuestra sesión pasada. A los nuevos participantes, pues la bienvenida. Espero que puedan compartir con nosotros durante toda esta sesión. Estoy segura que los temas que vamos a tocar hoy les van a permitir adoptar herramientas e ideas para poder afrontar la situación que estamos viviendo ahora. Antes de dar la palabra a María Alicia, nuestra directora ejecutiva, sí quisiera recordarles que las preguntas están habilitadas, es decir, pueden enviar preguntas durante cualquier momento en el encuentro a través del chat de grupo. Y ya más adelante en la sesión de preguntas y respuestas, pues ojalá podamos tener el tiempo para responder todas sus inquietudes. Entonces, está habilitado en cualquier momento y más adelante la responderemos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Yo personalmente estoy súper contenta, la verdad que en este momento estoy muy emocionada por todos los temas que vamos a tocar durante la sesión. Estoy segura que ustedes también van a encontrar la conversación de mucha utilidad. Es una conversación muy rica y con muchas herramientas. Nuestros expositores que nos acompañan en la mañana de hoy son Ítalo Pisolante, socio fundador de la firma Pisolante, y Ana Karina Cárdenas, directora país para República Dominicana, también de la firma de comunicación y estrategia Pisolante. Con nosotros se encuentra también María Alicia Urbaneja, directora ejecutiva de Ecorred. Entonces, sin más, le doy la palabra a María Alicia, que nos acompaña aquí. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que les hicimos desde Ecorred, en alianza con nuestros amigos de Pisolante. Yo simplemente quiero darles la bienvenida, decirles muy por encimita lo que es Ecorred. Ecorred es una organización empresarial que trabaja temas de sostenibilidad y que promueve las buenas prácticas de consumo y producción sostenibles priorizando el impacto en el medio ambiente. Nosotros somos una organización que trabaja las alianzas como un tema transversal, sean público-privado o privada-privada, como esta que tenemos hoy. Una muestra de eso es nuestro encuentro hoy aquí con el grupo de Pisolante. Y bueno, la verdad es que nos sentimos muy complacidos de poder darles la bienvenida. Como ustedes saben, Pisolante es una empresa consultora reconocida internacionalmente, que trabaja en muchos países de Iberoamérica, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, y que creo que todos los que nos acompañan esta mañana conocen de su trayectoria y de su impacto en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones estratégicas, que tienen un modelo muy particular y que nos ayuda a ver las cosas de una manera muy clara. Yo los voy a dejar ahora con Ítalo Pisolante, que es el socio fundador, un experto reconocido internacionalmente, a quien le agradezco muchísimo la generosidad de darnos su tiempo y compartir su conocimiento con nosotros esta mañana. Estoy segura que nos va a ayudar a pensar de una manera estratégica en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Así que yo, sin más, los dejo con el ingeniero, porque él siempre tiene que decir que él es ingeniero, por eso nos hace ver las cosas tan claramente. Nuestro amigo y mi compadre, antes que lo diga él. Gracias, Ítalo, buenos días y bienvenido. Era exactamente lo que iba a decir, María Alicia. Iba a decir comadre, pero había puesto el nombre de María Alicia Grandotote para no empezar por allí, pero ya que usted lo dice, sí. Bueno, yo soy quien te da las gracias a ti y a Natalí y a todo el equipo queridísimo de Ecorred. Para nosotros, Ana, Tony da Silva, como mi socio en la oficina de Dominicana, que está cumpliendo 27 años justamente trabajando juntos, o sea, ya estamos de casi aniversario, digamos, en estos días, así que bueno, para mí es un placer. A ver, ¿cuál es la brújula que va a conducir los próximos minutos de reflexión? Sugiero que tranquemos todos la cámara
por favor, Dayana tiene la cámara encendida. Cerremos todas las cámaras, porfa, y los audios, y así podemos hacerlo en el momento. Creo que el mecanismo que ya Natalie nos dijo es, vayamos a lo largo de la presentación escribiendo por el chat las preguntas y hacia el final Natalie nos las va diciendo poco a poco y yo con muchísimo gusto voy compartiendo mi mejor respuesta, al igual que Ana también, por supuesto. Esta básicamente brújula va a orientarnos la reflexión y como fue en Ecored, donde he tenido el gusto de presencialmente estar en diferentes momentos de la vida de Ecored, vamos a hablar de esos retos en tiempos de crisis y desafíos, pero vamos a descifrar la nueva realidad, o lo que se ha llamado la nueva normalidad que nos rodea, que es básicamente el titular que se escucha en todos los idiomas que caracteriza el momento que estamos viviendo. Estos desafíos los voy a construir sobre una lógica ingenieril, como se adelantó ya María Alicia al decirlo, sobre la lógica de los 4 puntos cardinales para orientarnos, ¿no? Puntos que ya he hablado con ustedes. Información absolutamente nueva en términos de todo lo que llegue, lo que ha llegado hasta hace unas horas a mí para compartirlo con ustedes en el día de hoy. Pero son 4 puntos cardinales que ya les he mencionado en alguna vez que les visité presencialmente y a los que también están de Guatemala, hay gente de Honduras, hay gente de Colombia, gente de aquí de España, donde yo estoy ubicado físicamente en este momento. Pero el primer punto es resignificación. El otro es reinterpretación. O sea, los significados de las cosas que hacemos hoy son distintos a los que hacíamos un mes antes, se perciben diferentes y en consecuencia nos obliga a reinterpretar los roles frente a esa resignificación de la que estoy hablando. Pero si estamos significando las cosas de manera distinta y nos obliga a revisarnos a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el modelo de actuación para esta brújula que va a orientar la reflexión que comparto con ustedes? Y ella va a rotar sobre la estrategia de la empresa, pero la estrategia de la empresa sostenible, lo que habla de equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y obviamente eso se debe traducir en una narrativa, en una forma particular de contar la historia, que requiere habilidades. Y con estrategia, mensaje y habilidad no es suficiente, tengo que tener una manera de organizarme. Y esta reinterpretación de roles nos está obligando de manera absolutamente transversal en todos los sectores, en todos los países, a un nuevo mecanismo de governance. Y ese mecanismo de governance tiene que ver con no solamente el equilibrio social y ambiental, no solo una reinterpretación integral de lo que hacemos, un fortalecimiento que sea sostenible y un modelo que sea consciente de los impactos que genera, es decir, que sea responsable. En esos puntos cardinales voy a navegarlo con las primeras planas de hoy, la prensa de ustedes allí en la República Dominicana, que todas abordan la dinámica. Y estas primeras planas que se mandó Ana Karina justamente esta madrugada, que me permiten poner en contexto lo que estoy hablando, hacen ver que este equilibrio y esta figura de relaciones entre lo económico y lo social que sea equitativo, y entre lo social y lo medioambiental para que sea vivible, y entre lo medioambiental y lo económico para que sea viable, es lo que desarrolla fundamentalmente la reflexión de desarrollo sostenible, razón por la que, por supuesto, cuando Ecored me pidió y nos pidió en Pizarrante el apoyo, volvimos a estar, como ya hemos estado hace muchos años, articulados en una alianza muy alineada, por cierto, a los ODS, principio 17 de estas alianzas de los compromisos básicamente de la agenda de sostenibilidad. Esa visión en este momento complejiza cuando la OMS, de esas cosas que parecían aisladas y no tan aisladas eran, convierte el tema del coronavirus en una pandemia. Eso supone que hay una nueva normalidad, como decía en una de sus publicaciones EY, y esos titulares que nos invaden en esa creatividad propia de ese preciosísimo país, la República Dominicana, tiene que ver con informaciones que están haciendo mella en la ilusión de la gente. ¿Y por qué lo planteo así? Porque centros académicos, yo estoy vinculado con el INCAE, así como a momentos particulares, Pizzolante apoya también a Barna o a la Universidad Bucamaima y así otras en todas las regiones donde operamos, básicamente está buscando es
cómo contribuir desde la academia, y verán por qué es fundamental este tema de la academia en los próximos minutos. Pero en síntesis, ¿por qué la academia entra? Bueno, porque es que vamos a vivir donde se forma el ejecutivo y se transforma el ejecutivo en los programas ejecutivos de formación continua. Vamos a vivir básicamente unas caídas de consumo, una presión migratoria. Muchas empresas y familias, empresas familiares, van a tener complejidad para honrar créditos. El país no tiene una capacidad ilimitada para aumentar su deuda y, por supuesto, los brotes de la enfermedad van a ser inevitables que haya complejidad entre lo político, lo económico y lo social, que los vemos transversalmente. Yo estoy en España y les puedo decir que cuando más del 11% de los afectados por el coronavirus han muerto. Estoy hablando de 210.000 personas que han sido afectadas y más de 20.000 personas que han muerto. Es dramático. Entonces, y por cierto, la gente dice, bueno, es que en España hay gente más vieja. Pues miren, los nuevos modelos matemáticos que están corriendo comparando otros países de Europa no dicen que esa es la variable sustantiva. Tiene que ver con la complejidad en el manejo del virus. ¿Por qué la academia entra en esto? ¿Y por qué esto puede afectar el contrato social? Y escucharán con frecuencia esa palabra de que nadie se quede atrás. Y parecerá que es una nueva expresión de algún creativo publicitario o algún ayudante en comunicación estratégica. Amigos, que nadie se quede atrás está en la Biblia de los mayas, en el Popol Vuh, y está antes que descubrieran a América, los españoles. Que nadie se quede atrás porque está cambiando el contrato social, que es las relaciones de confianza para poder generar bienestar. Y ese orden institucional en esta pandemia está siendo cuestionado y está en las fragilidades institucionales golpeado por el problema del bienestar y la necesidad de progreso social. Esta realidad en términos de abastecimiento de alimentos, necesidades esenciales para los pobres, proteger de manera especial. Estoy compartiendo una presentación privada que tuvimos justamente con el DIN de INCAE hace unos días en una encerrona sobre lo que está pasando en Centroamérica y Caribe y que tiene que ver con elementos que nos deben llamar a la reflexión de los nuevos significados del momento que estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? Bueno, señores, cuando hablamos de 11.000 personas afectadas al 20 de abril, información que fue publicada ahorita el 21 de abril, informaciones muy recientes, de cómo está el creciente aumento de las personas que están confirmadas. Y podemos hablar en esa realidad, que es República Dominicana, quien lleva el 44% de toda esa afectación en Centroamérica y Caribe, por información dicha por el SICA. Estamos hablando de que este es un tema serio. República Dominicana muy pegado con Panamá. Pero buscando otras informaciones ya de TR Research y básicamente ahora en la América Latina, quiero situarlo ya no cómo está con respecto a Centroamérica, Caribe, sino cómo está con respecto a América, República Dominicana. Y señores, está por encima de Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Honduras, etcétera, etcétera. Este es un tema serio que requiere una comprensión del momento y unas decisiones gerenciales que son fundamentales tanto en el sector público como en el sector privado, tanto en las empresas con fines o sin fines de lucro, tanto en las empresas pequeñas como en las grandes. Esa realidad que les planteo están dichas inclusive en las informaciones oficiales del gobierno de la República Dominicana publicadas por el Caribe también hace muy pocos días. Sobre esa realidad, quiero compararles qué implicaciones ha tenido en países donde hemos vivido 2 meses in advance, 2 meses en adelante de lo que está empezando a vivir o viviendo en este momento República Dominicana, Honduras, Guatemala y la América, que es España. En España, el 74% de los entrevistados en este momento para la primera y la segunda semana es impacto negativo que va a llevar a una crisis económica y a una total situación de incertidumbre. Es decir, qué susto lo que está pasando y qué impacto emocional tiene. Y esto es muy importante mantenerlo a lo largo de la conversación, porque todo lo que voy a hablar tiene que ver con la gestión estratégica de las emociones que generan percepciones que no siempre van en la dirección de las realidades. Pero mi realidad es mi percepción. Lo que pasa es que la realidad vista desde el otro no es la misma que vista desde mí. Y allí está la complejidad de la estrategia de comunicación en esta reflexión que tengo para ustedes el día de hoy.
Esa es España. Pero aterricemos a a Centroamérica y vayamos al acceso a la información que tuvo el 17 de abril de Guatemala. Bueno, específicamente estamos hablando de un momento de tristeza, de angustia, de incertidumbre, donde, por cierto, son los pegados de los 60 para allá, lote en el que yo estoy, donde hay mayores niveles de angustia, porque hay mayores niveles de conciencia. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque en ese contexto, hablando de tristeza, angustia e incertidumbre, los elementos emocionales, y ahora regreso a ya los países iberoamericanos, en una investigación de Ipsos hecha al 12 de abril. Toda la información que traigo es de ahorita, para que tengamos claridad, porque esto se va moviendo muy rápido y cambian con frecuencia. Entonces, ojo con fotos, tenemos que ver la película. Entonces, este número habla de incredulidad, pero ¿me estoy ajustando a las nuevas realidades? ¿Cómo me voy a climatizar a eso, establecer una nueva rutina? Hice hace unos días un webinar con mi hija, que es psicóloga, y abrió aquí en España con mucho éxito un centro de atención psicológica. No fue un webinar, perdón, Luis, lo coloqué en Instagram y está en LinkedIn también, donde hacía una reflexión de impactos de esto en el mundo de la empresa, y ella me hacía la película desde la perspectiva de las personas que están en la empresa. Este elemento psicológico es fundamental porque además la alta emotividad que estamos viviendo está, por el confinamiento, generando hábitos que son truncados, una vida social que es inexistente, una fatiga general. Se habla de una vida social que yo celebré el cumpleaños de uno de mis yernos virtualmente, y apagamos la vela virtualmente y nos celebramos virtualmente, al igual como hablamos todos los días con mi nieto para acercarnos. Y mi nieta, más o menos de 6 años, entiende que esto que no se puede, pero la que tiene 2 años no tiene ni idea y dice, ¿por qué ahora no me abrazan? ¿Por qué ahora no se me acercan? Entonces, esta tristeza, resignación, desconcierto, esta esperanza, digamos, de que ojalá pudiéramos hacer algo más, tiene en el confinamiento unas implicaciones altas en la emotividad. Sobre esa base, fíjense cómo reaccionan, y esto me lo envió mi comadre María Alicia, fíjense la creatividad dominicana. A mí me fue impactante. De hecho, la mostré en una reunión privada, también webinar de empresas hace poco. Y es este señor que tiene una hoja de almendro como mascarilla. Bueno, porque no tiene cómo pagar la mascarilla y porque no es tan sencillo. Y otra imagen de él es cómo se ve de perfil esa hoja que, por cierto, lo pensaba y decía, bueno, esa debe filtrar tanto como mejor que la tela, quizás. Pero bueno, estos elementos lo que buscan es que en este momento de negación, pasar a la depresión, entrar en la aceptación, pasar por la ira y negociar cómo va a ser la reasignación, es un tema que tenemos que tener en las estrategias para ir abordando de manera directa con nuestras audiencias los mensajes adecuados, los medios adecuados y la aproximación correcta. ¿Por qué? Porque es un momento de conmoción. Y en este momento de conmoción, el reaprender cómo es el nuevo consumidor, cómo va a cambiar el hábito del consumidor. Esta nueva normalidad va a hacer que las empresas nos cuestionemos, todas, incluso las empresas de servicios. Nosotros como firma de consultoría gerencial tenemos 43 años, ahorita 44 vamos a cumplir en un par de meses. Y nos estamos repensando cómo va a cambiar. Todas mis reuniones con juntas directivas, recién concluí una, son por Skype o por otro medio, digamos, distinto. Tengo yo que viajar como yo hago 2 veces al mes, desde España a América o a veces desde Estados Unidos, en mi casa ya, a Centroamérica. Pues no, hemos podido ser perfectamente eficaces y el cliente está absolutamente satisfecho, pero además, ¿cómo entiende ese nuevo consumidor, ese nuevo cliente, los cambios que vamos a hacer que antes de marzo de 2020 eran otros? Es ese el desafío que tenemos que distinguir. Pero entendiendo, mis queridas amigas y amigos, que en el mundo de las emociones y en la alta emotividad que vivimos, volvemos a la pirámide de Maslow en su nivel más bajo. No aspiremos que la gente entienda, acepte hechos, si no pasa por el problema de alimentarse o por el tema de la salud. Para poder llegar a aceptar hechos
y resolver problemas, tengo que pasar varios escalones en la pirámide de Maslow. No intentes comunicar si no has resuelto y no te has conectado con lo que le importa y lo que le impacta al otro. Es ver al otro desde otro. Y ese elemento es fundamental para entenderlo y poderse conectar con él. Más allá de cualquier mensaje bonito, romántico, con la música, el atardecer y el cariñito, es que el otro está en un momento, y ese es el caso en República Dominicana. Porque el problema del desempleo y las implicaciones de esta realidad hace que no tenga para salir a trabajar con lo que venga, a chiripiar, como dicen ustedes. Y eso, y ese elemento de chiripiar va a tener que ver con que yo tengo que comer, tener salud, para luego poder entender qué hacer frente a los hechos. Pero eso no solo pasa en República Dominicana, amigos. Esa negatividad y esa complejidad se ha puesto incluso contra empresas. Y los españoles hace apenas 2 semanas, menos de 2 semanas, ya decían, oye, pero yo creo que las empresas pueden hacer algo más. Y empieza a haber un reclamo sobre, ¿puedo hacer algo más? Porque las investigaciones en España, y esta investigación es de Cocktail, que es una de las firmas referentes con quien tenemos una estrecha relación en investigaciones de mercado, que estamos analizando cómo está cambiando el mercado español. Y yo lo estoy llevando, extrapolando al mercado latino, porque el componente cultural español, andaluz, y en muchas de esas cosas, tiene grandes influencias en nuestra forma de ser y hacer las cosas en la América Latina, en esta Iberoamérica. Entonces, fíjense, 42% la primera semana, 53% la segunda semana, aumento, 11 puntos, estoy preocupado por el negocio y actuando para conservarlo. Y eso de que estás preocupado primero por el negocio y no primero por la gente, tiene impactos importantes. Esa realidad hace, por ejemplo, en Guatemala, es una información, digamos, reservada, parte de esto fue público, en el que hay un cuestionamiento, por ejemplo, del sector privado. Casi el 60% habla en las redes sociales con un sentimiento que es negativo. Esos elementos tenemos que ponerlos en la mesa para entender que eso tiene que ver con la alta emotividad y con que quiero que me des la sensación y quiero sentir que yo soy importante como colaborador antes que te ocupes del negocio. Hay que buscar equilibrios. Y esos equilibrios son fundamentales porque las notas que estamos viendo en los medios de comunicación social hace que sí, que por ejemplo los hoteleros dominicanos han ofrecido y hablado, qué bueno, pero siguen habiendo personas que no entienden, como las galleras, porque yo puedo entender que hay que salir a chiripiar, a recoger algo para trabajar, pero no me lo pongas de que es para el juego. Entonces, estos elementos complejos frente a un toque de queda necesario tienen que ver con investigaciones de Korn Ferry, que es un referente internacional, para que vean dónde está el sentimiento en este momento de las prioridades. Para Korn Ferry, a finales de marzo, presentado a principios de abril, lo más importante es actualización permanente a los empleados de cómo está fluyendo la información de lo que pasa. Mantener a esos empleados enganchados, conectados en diferentes niveles con el liderazgo de la empresa. O, por ejemplo, la credibilidad del asesor, del gerente en tiempos de crisis para preservar esa credibilidad, así como muchos otros elementos fundamentales. Hablo de hechos concretos, no de emociones. Esta es la investigación. Y sobre la investigación se hace buena estrategia. Para hacer una estrategia exitosa en el tiempo, debemos tener información suficiente, oportuna y absolutamente plural para poder tomar decisiones correctas en el mundo. A ver, sí, pero como decía un famosísimo político en Venezuela, que es una frase que a mí me gustó mucho y me la copié y la tomo con frecuencia, es: llueve, hay tormentas, llueve, pero escampa. Y en algún momento va a escampar. Lo que pasa es que no vamos a ser los mismos, porque esa agua que nos mojó, cuando se seque, va a cambiar el color de lo que llevamos. Y quizás la salud de lo que portamos, ese traje. Entonces, ese fin del confinamiento, sin duda, va a tener una especie de entusiasmo, de alivio, de alegría, de distensión. Y bueno, vamos a buscar una celebración. Y esa expresión es terrible, porque cuando muere tanta gente, no hay nada que celebrar. Yo creo que más bien es un día de acción de gracias. ¿Por qué? Porque estamos.
porque pudimos estar. Entonces, ese elemento que está allí tiene que ver con las implicaciones que yo considero son una inmensa oportunidad, porque inmediatamente después de ese pico de alegría particular, y pongo alegría entre comillas, porque es egoísta decirlo, eso va a bajar a una alta racionalidad, donde hay economía de guerra en el local, donde hay control de gastos en la organización. Yo acabo de ver una investigación que no lo pude colocar porque tenía demasiada información, y voy a poner mucha información, lo advierto, y lo que terminó pasando, lo que va a terminar pasando, es que en la práctica esta alta racionalidad hace que cosas que son, pareciera que obvias, no son tan obvias. Ejemplo, no, pero si yo estoy en mi casa encerrado, entonces yo voy a comprar con un delivery, que me lo manden a mi casa. Bueno, aquí en España va a bajar el delivery, porque la gente empezó a cocinar en su casa. Es decir, es otro elemento. La gente con la ansiedad y la empatía y toda esa templanza va a regresar a lo básico, a lo simple. Eso es para mí una oportunidad importante. ¿Por qué? Porque va a haber nuevos productos que probar, servicios que se van a repensar, un cambio en los hábitos previos a la crisis, con un cambio a nuevos hábitos después de la crisis y una extinción de algunas cosas que nos dimos cuenta que no eran tan importantes como lo pensábamos antes de la crisis. Entonces, esa dinámica de consumo va a hacer que las estrategias sean distintas, nuevos jugadores que van a surgir, cambios en la distribución y los canales, cambios en las cuotas de mercado, pero la pregunta fundamental, que va a ser transversal en toda la reflexión que estoy construyendo junto a ustedes, descifrando esta nueva normalidad, estas nuevas realidades. Preguntarse hoy, ¿cómo queremos ser percibidos después de la crisis? Para hoy hacer lo que voy a tener en mente cuando mañana pregunte yo sobre esa empresa, sobre ese producto, sobre ese líder. Porque lo que va a recordar y va a estar posicionado, ese atributo que va a estar en la mente de nuestras audiencias, va a depender fundamentalmente, queridas amigas y amigos, de lo que haga básicamente hoy, por lo cual hay que pensar hoy, ¿cómo quiero ser percibido? Lo ideal hubiese sido pensarlo ayer, no hoy. Pero si ayer no lo pensaste con la formalidad y el profesionalismo que eso requiere, pues tienes que pensarlo hoy. ¿Por qué? Porque si no, no vas a tener esos atributos en la mente de tus audiencias. Fíjense cambios, por ejemplo, interesantes. Esta información me llegó ayer, es calentita. Y es cómo vamos a cambiar, cómo ese foco va a cambiar mirando hacia el futuro. Elementos importantes. 44% de la población. Esto está hecho en, básicamente, España. Esto fundamentalmente es data de la cultura española que pueden extrapolarla, chicos y chicos, con seguridad a nuestros países y particularmente en República Dominicana. 44% ha retrasado o paralizado inversión, gasto o compra. 2. Pero es que seremos más solidarios y vamos a tomar la vida de otro modo después del confinamiento. Ayudaría a las personas que lo necesitan, 61% más. Porque la conciencia colectiva de durante todo el encierro, donde tenemos ya 42 días del decreto real, es que a las 8 de la tarde, como llaman aquí, la gente sale a aplaudir. Y lo hacen todas las tardes. Y en ese momento hay gente que entonces canta, como lo vieron en los videos de Italia, pero en los videos de España igualito, o venezolanos que hemos visto haciendo conciertos de un local a otro, o seguramente algún dominicano, o guatemalteco, o hondureño que está haciendo lo mismo. Confiaré más en los demás. Pero antes que ese, el segundo, es me tomaré la vida de otro modo con más calma. A mi comadre María Alicia le encantará que lo estoy diciendo yo, que soy un atosigado permanente en mi vida, pero sí, esto nos golpea. Y además voy a querer socializar más con la gente porque encontré el valor por el vacío de estar acompañado. Entonces, esos elementos cambian, amigos. Fíjense, 48% voy a ser muy crítico con las acciones de la empresa, porque la conciencia está puesta en qué está haciendo el otro. Porque yo estoy haciendo algo, quedándome aquí para cuidarme yo y para cuidar a los demás. Y las empresas, 38%, me voy a fijar con mucho detalle en cómo son las marcas comprometidas con la sociedad. Ese elemento
de cómo son los compromisos. Son elementos que están cambiando el consumidor. Y es por eso que en este momento, y la verdad, con el mayor de los orgullos, y quiero agradecérselo a Tony da Silva, que fue quien lo lideró, y que me haya permitido ser yo quien lo comente, pero tengo cero mérito en eso, porque fue Tony y Ana Karina quienes lo hicieron en la República Dominicana, junto con la revista, a quien queremos mucho, Factor de Éxito, montaron una plataforma del sector privado dominicano que se llama Solidarity Tracking, que es fundamentalmente para presentar los aportes. Y básicamente es compilar, organizar y hacer seguimiento a aportes significativos que se están haciendo. Pero no es un tema de dinero nada más, es aporte de cualquier tipo, entre ellos tiempo. Es lo que dice Tony, fundamentalmente de que cómo vamos a mantener esa capacidad operativa, cuáles son esos recursos financieros, cuál es esa contribución espontánea del sector privado con visión de largo plazo. O lo que dice la misma María Alicia de establecer puentes, que ha sido, y ella es experta. Tú, María Alicia, deberías ser ingeniera también. No hay que estudiar ingeniería para ser ingeniero. Es una forma de pensar. Y yo creo que tú eres más ingeniero de lo que a veces tú misma te das cuenta, porque tú construyes puentes, construyes alianzas. Y ese es el rol de Ecorred. Por eso me encanta esta iniciativa, una iniciativa que nace de esta revista, que está haciendo un trabajo meritorio, importante en la República Dominicana, y que con el apoyo de esta alianza, donde nosotros ponemos nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestra visión estratégica, Ecorred pone información a la cual tiene acceso y cada uno de ellos muestra, por ejemplo, cuál va a ser la solidaridad o cuál va a ser los esquemas. Esto ya está en páginas, tiene ya su página web, entren directamente a la página de Factor de la revista de Éxito y así van a poderlo tener. ¿Por qué? Porque la resignificación de lo que hacemos está cambiando de lugar. Porque esa resignificación tiene que ver con estudios de cómo y qué es importante en la actuación responsable. Este estudio hecho en los Estados Unidos, también recientemente, primera semana de abril, el consumidor hoy quiere saber a quién consumirle un producto y a quién no consumirle un producto. Y lo que está diciendo en estos estudios, básicamente, es que cada semana el consumidor sigue creciendo en su expectativa de apoyo. Algo interesante que está pasando en este caso en Estados Unidos es, no, yo no quiero que me des dinero, dame donación de materiales. Creció 11%. Y una cosa curiosa que, por cierto, en España también es igual, no es la cultura anglosajona, sino una cultura latina de la lengua romance, que es la lengua que hablamos Francia, Italia y nuestros países latinoamericanos, es darle un poco de humor, darle un poquito de gracia. Y eso creció también como un elemento fundamental. Por eso ven marcas que están mandando algunos elementos de humor en momentos tan complejos. Esa realidad, si ahora la entendemos, y la resumimos en lo que impacta a las marcas, bueno, es que tiene que haber mayor consistencia. ¿Por qué? Porque los fake news están afectando de manera importante, y en un momento hablaré más adelante sobre ese tema, a la percepción de las empresas. Lo otro es una mayor expectativa. Hay cada vez más expectativas. Hay mayor activismo y por eso ven a los CEOs activistas hablando, pero también a los ciudadanos activistas reclamando. Además, ciudadanos que hoy son reporteros, porque con un móvil ya tienen básicamente el medio para poderse comunicar. Por cierto, un medio que lo voy a poner entre comillas, porque la gente diría, es el medio más influyente en las redes sociales. Ojo, una cosa es que sea el más notorio y otra cosa es que sea el más notable. La diferencia es grande. Yo puedo ser notorio porque hablo mucho en redes sociales, pero no necesariamente soy notable en términos de la credibilidad que tiene. Y Edelman, en el Trust Barometer, que lo voy a presentar en unos minutos, el más reciente hecho, no solo para Davos, Suiza, que se presentó en el mes de enero, sino se rehizo en el mes finales de marzo, primera semana de abril, y nos dice en quién yo creo. Y no son las redes sociales las que más credibilidad tienen, ya lo van a ver. Pero el fake news genera angustia, genera confusión, y el elemento de criterio y de responsabilidad ciudadana lo inserta no solo en quedarse en casa, entre otras cosas, aquellos que tengan la posibilidad de que sea así, sino también de ser responsable en el reenviar lo que no está confirmado.
Esos elementos tienen que ver con lecciones aprendidas. Lecciones que ahora me brinco al sur, porque quiero traerles a ustedes películas del norte, películas del este, del oeste y del sur, en este caso Argentina. 52% de los argentinos dicen que las empresas tienen que comunicar con más honestidad sus compromisos y promesas. Esta información de finales de marzo. Es decir, no es un tema, queridos amigos, de un pedacitico con una cultura. Es transversal, porque el susto está en el primer nivel de la pirámide de Maslow. Y si hay algo en que todos nos vamos a parecer, es cuando estamos tristes y asustados o cuando estamos alegres, riendo. En esos planos nos conectamos no matter what, no mal el idioma, no importa. Fundamentalmente es el tema de la reflexión. En el caso argentino, 3 de cada 10 estaban viendo detallitos a ver si ciertamente confiaba o no confiaba en la empresa. Hoy se fijan con mucha más atención. Si es así, esa resignificación, el segundo punto cardinal de esta reflexión es cómo reinterpretarme, porque es que el propósito es lo fundamental. Hoy por hoy el propósito lo quiero ver en acción, porque el colaborador debe estar al centro de todo y la escucha activa de ese colaborador y de ese cliente debe ser vital. Además, entenderlo de forma de KPIs, de indicadores de éxito. Y permítanme, porque lo voy a abordar más adelante en otra de los polos de la brújula que estoy utilizando para esta reflexión, usar el modelo RepTrak, que es un modelo de una organización que se llamó, cambió el nombre apenas hace unos días, Reputation Institute, con quien tenemos una alianza para toda Centroamérica, con excepción de Panamá y de la República Dominicana, pero estamos en el resto de los países latinos, incluyendo Norte, Suramérica, trabajando juntos. Este modelo lo que hace es que cuando tú crees o cuando tú confías en las personas, tú la estimas, la admiras, tienes una buena impresión, son emociones. Pero la complejidad es cómo medir la emoción. Entonces, un modelo matemático muy complejo, que no voy a describir en este momento, permitió una iniciativa que, por cierto, por cosas de la vida real, cuando yo estaba haciendo mi doctorado hace un bojote de años, me establecí en relación con quien era en su momento la cabeza del BBVA mundial en materia de lo que luego se llamó reputación. En ese momento eso era esotérico, en aquel momento se llamaba imagen. Y con el que lo manejaba, se llama Ángel Ayosa, que hoy es el CEO de CorpoRex, un think tank europeo del cual yo soy parte desde hace mucho tiempo. Pero el otro era la cabeza de Telefónica y juntos sus CEOs fueron a sus DIRCOMs y le preguntaron, oye, ¿qué hacer con esto de la reputación? Porque es que yo no le puedo explicar a mi junta directiva estas cosas así tan esotéricas y tan intangibles. Bueno, este modelo tangibilizó la intangibilidad de la reputación y lo dividió en 7 dimensiones que activan o desactivan la emoción. La oferta de productos y servicios, si yo soy innovador o no, el ambiente de trabajo, la integridad, que es la versión en español de governance, que es como se dice el modelo en inglés, pero que tiene que ver con algo más de integridad y ética, tiene que ver con cómo me organizo. Ciudadanía, la ciudadanía corporativa de la empresa, el liderazgo y las fuerzas en sus finanzas, es decir, una empresa que sea sólida. Y esas 7 dimensiones fundamentalmente tienen atributos. La oferta es qué relación de calidad de productos, en la innovación es si la empresa es fácil adaptada a los cambios, si en el modelo de trabajo hay bienestar en los empleados, si en la integridad hay uso responsable del poder y las alertas y la transparencia, si es abierta y es transparente, en la ciudadanía si apoyo a causas sociales, liderazgo, etcétera, etcétera. Cada una de estas variables, no entro en demasiado detalle, en otro momento con gusto lo reflexionamos, pero estas variables fueron medidas en los países antes, durante y ahora, esperemos cuando la crisis ya vaya bajando de intensidad, pero la estamos monitoreando en la región. Y sobre esas variables encontramos elementos que son importantes. Por ejemplo, Italia. En enero se había hecho esta data. Y los puntos, el amarillo responde a averaje, a promedio. Es decir, que las empresas en Italia no tenían una reputación, digamos, fuerte o excelente, sino en averaje. Pero fíjense cómo cambió de enero a marzo la valoración de cada una de estas dimensiones que les conté. Subió ambiente de trabajo, ocúpate de los colaboradores. Subió integridad, oye, que ese modelo de gobierno sea el adecuado. Y subió ciudadanía corporativa, y es ser responsable frente a la sociedad. Disminuyó el tema de performance, que es como lo llaman en inglés,
que es el tema de fortaleza, si es una empresa robusta, subió un poquitico el tema de productos. Es decir, cambió la expectativa del italiano, porque esta investigación es a toda Italia en público general. Esto hace que entonces las empresas digan, ¿dónde tengo que focalizarme? Porque si yo me focalizo en los temas donde la gente los valora más, yo voy a ser más valorado. Es decir, si yo pienso hoy cómo quiero ser percibido mañana, tengo que tomar decisiones, en el caso de Italia, de mejora todo lo que puedes hacer en colaboradores, empuja todo lo que puedes hacer en integridad y empuja lo que puedes hacer en ciudadanía. ¿Por qué? Porque son las tres cosas que valoran la empresa. Después de la crisis, entonces la gente tendrá por recordación esos elementos. ¿Por qué? Porque me diste antes de la crisis qué le importa a la gente y decidiste gerencialmente qué ibas a hacer. No qué ibas a decir, qué ibas a hacer como empresa. Porque el decir sin el hacer es absolutamente arrogante. Porque tú crees que la gente no se va a dar cuenta. Entonces, de alguna manera, estos tres elementos son claves, son fundamentales. ¿Qué nos enseñó esa crisis de Italia? Porque después se hizo en España. Lo que pasa es que la de Italia comenzó con una curva brutal un poco antes que la de España. Y Italia y España son culturas romances, que es la cultura que tienen España, Italia, Francia y todos, Portugal y todos los países iberoamericanos. En consecuencia, es extrapolable esta realidad a nuestros países. Las empresas van a ser vistas en este momento mejor que el gobierno porque entramos en una crisis y la estamos viviendo esta semana específicamente en España. Segundo es, cuida a los empleados, fundamental. Take away lo que queda de esta investigación. Otro elemento es, yo quiero elementos tangibles. Oye, dame productos, alimentos. Hay un cliente nuestro aquí en España que decidió para promover el teletrabajo, que es otro de los elementos fundamentales que fue creado digamos, que salió de las investigaciones, les movió a su casa la silla donde todos los días se sientan para trabajar en su oficina. Y les movió las 3 o 4 cosas simbólicas que tienen en su oficina para hacerlos sentir bien en su casa. A ese nivel de detalle estamos hablando. Otro elemento que nos enseñó en la crisis italiana en los momentos más complejos es que si yo comunico, la gente que más va a crecer es gente que tenga beneficio de la duda. Y esto para la estrategia es lo más importante, chicas y chicos. No es que gente hable muy bien de mí o minimizar que la gente habla mal de mí. No, yo lo que quiero es que tengas la duda si acaso alguien habla mal de ti. Porque el que habla bien de ti, al que habla bien de ti es estar en el salón de los espejos. Yo lo que quiero es que haya beneficio de la duda, porque ese es el espacio donde muevo de manera responsable la opinión a que sea positiva. Pero primero tiene que haber duda. Entonces necesito el beneficio de la duda. Y eso tiene que ver con el teletrabajo, que aumenta el beneficio de la duda. Y dice, pero esta empresa está haciendo algo. Fíjate lo que hizo con que la gente trabaje de manera flexible, etc. Lo que me decía mi hijo Ítalo Aquiles. Dice, papá, porque yo estoy por la oficina. Cuando trabajaba conmigo, ahora trabaja en una de las grandes empresas de Strategy que es de Pricewaterhouse en México. Me decía, ves, yo ahora tengo un mes, ya yo tengo 2 meses trabajando desde casa porque con el coronavirus yo trabajo siempre con el tema de manera virtual, pero la flexibilidad laboral es fundamental. Cambia. Y yo, que no lo entendía hace unos años, ahora no solo lo entiendo, sino que digo ¿para qué yo necesito estar si puedo estar de otra manera? Entonces, estos elementos son enseñanzas. Otra es los medios tradicionales. Aumentó los temas de televisión. Los medios tradicionales aumentaron en influencia. Y otro elemento es que también cambiaron las líneas de producción de empresas. Empezaron a crear, por ejemplo, empresas de alcohol, hacer el gel antibacterial. Empresas que tenían del sector automotriz empezaron a hacer respiradores. Empresas textiles empezaron a hacer batas. Batas además casi que bonitas, no casi que bonitas, no las batas verdes típicas de los médicos, sino que ya le pusieron arte al asunto. Las empresas empezaron a moverse, los hoteles empezaron a moverse, como hicieron en España. ¿Qué nos está diciendo? Más teletrabajo, más refuerzo en los canales digitales, más gestión de riesgo, revisión del modelo de negocio, revisar las estrategias en las cadenas de suministro, revisar cómo internacionalizar la empresa frente al movimiento antiglobalizador, ya veremos y hablaremos un segundo de eso, y además las estrategias que tenga la empresa para comprar. ¿Por qué? Porque los nacionalismos y el cuestionamiento de la globalización están en aumento.
No hablemos de Trump y lo que está haciendo. O los populismos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, blancos o negros. Esto no tiene absolutamente ningún elemento de carácter ideológico, sino oportunista, que es estos populismos. Yo encontré que un gobierno de Centroamérica en el GEL puso la firma del presidente y el sello del gobierno nacional. La gente lo cuestionó. ¿Por qué? Porque ojo con el populismo o con el oportunismo, digamos, populista. Neofundamentalismos que van a darse, una inteligencia social que requiere librar el pensamiento de la infoxicación que tenemos, producto de los fake news, que están habiendo y que estamos llenos de bulos. Este es el gráfico, que no entro en el detalle desafortunadamente por temas de tiempo, que habla del beneficio de la duda. Si tú haces un análisis, generalmente un 20% de 10 personas, 2 hablan bien de ti y no necesitan que tú les des declaraciones porque digas lo que digas, van a estar contigo. Y hay 2 que siempre van a estar contra ti, digas lo que digas. Pero hay 6 de 10 que no saben y te dan el beneficio de la duda. Comunicar estratégicamente es ampliar en esa curva de Gauss, que es como nosotros estudiamos cuando hacemos estrategias de comunicación, es donde tenemos que entrar en nuestras. Por eso, a los bulos tenemos que darle equilibrios y por ello hay que aumentar siempre con acciones que la gente al menos tenga dudas, que es el elemento para ganar en la opinión pública. Eso es lo que pasa cuando hay bulos de cosas que no son ciertas y golpean en otras geografías el sentimiento hacia la empresa privada por los impactos emocionales y porque ya no seremos los mismos. No vamos a hacer los mismos. Y yo tengo que contar al de siempre, a mi amigo, que menos mal que Mafalda lo tiene como amigo en su pandilla, y menos mal que Quino se le ocurrió hablar de un Manolito que decía, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie me dice qué interés le van a pagar. Puse en Instagram en estos días y en mis redes sociales otra experiencia sobre mi amigo Manolito. ¿Por qué? Porque frente a elementos como este, menos mal que Miguelito, su amigo, dice, nunca falta alguien que sobra. Hay que amarrar el Manolito, porque las lecciones aprendidas nos hablan de que necesitamos liderazgo y el teletrabajo es un mecanismo vital que no atenta contra la cercanía. Cambia la aproximación, pero depende de la manera y la habilidad que tú construyas como líder para generar respeto y, en consecuencia, tener credibilidad y construir reputación. Esa coherencia y ese ejemplo, además de la flexibilidad laboral, requiere paciencia, resistencia y mucha resiliencia. ¿Y por qué? Porque la incertidumbre fundamentalmente es lo que llegó, ya estaba, pero se queda para quedarse. Y eso tiene que ver con el valor de la confianza, cómo construye confianza, agradeciendo y buscando compensación, no solo racional, sino también emocional. Eso, con creatividad, con humor, requiere transparencia y mucho rigor en la comunicación. Menos mal que Mafalda genera los equilibrios, pero Mafalda me dice una cosa importante. No vaya a ser que por buscar salidas nos quedemos sin entrada. Y pensamos, y pensamos, y planificamos, y escribimos, y más PowerPoint, y más Excel, y más Excel. Uy, tanto de pensamiento buscando una salida, y a lo mejor no vamos ni poder entrar. Hay que ser concreto, hay que ser sencillo, hay que ser específico, hay que ser realmente conectado con lo que le importa a los demás. Porque si no, nos vamos a quedar sin entrada, aunque pensemos 1000 salidas. Ese elemento tiene que ver con de la globalización que se discutía a lo local, de la eficiencia a la resiliencia, del consumismo a un claro humanismo, de lo físico a lo digital, del trabajo al teletrabajo flexible, de la educación al aprendizaje virtual. Fíjense, hoy este encuentro generado por Ecored para ustedes es un encuentro de aprendizaje de experiencias virtual, del individualismo a la colaboración, de la redefinición de los roles de la empresa a una mayor conciencia en lo ambiental, entre muchas otras conclusiones que van a estar a la par de nuevas regulaciones, nuevo contrato social y un sistema global distinto que obliga a un plan que no es para la pandemia, es para la nueva realidad, es para la nueva normalidad que nos referimos.
¿Qué cosas encontramos en un estudio que es todavía más reciente, 20 de abril? Estos son los takeaways que trabajamos con RepTrack. RepTrack es Reputation Institute, pero cambió de nombre hace apenas unos días. RepTrack, estuvimos trabajando en unas reuniones virtuales sobre las conclusiones de lo que estaba pasando. Y Fernando, que es el presidente, el VP para Iberoamérica y España, decía voy a poner solo la mitad. No es el momento para mensajes comerciales ni oportunistas. Ojo, hay mucha gente sufriendo, así que tenemos que arrimar el hombro. Hay iniciativas que pueden ser auténticas, pero tienen que estar conectadas con el propósito. El tono de la comunicación es muy importante. Estas son experiencias, estas son las conclusiones de muchas investigaciones hechas que suman, por cierto, una que está terminando de hacer en México para tener América también, América Central, América además de Ibero, que tenemos España y lo que se le agregó de Italia. Tengamos en cuenta los mix de los medios. Es innecesario que sea una noticia propia de la empresa, etcétera, etcétera. Elementos fundamentales para esto de las iniciativas solidarias. Pero Tony, en sus redes sociales, en el blog que él mantiene, decía algo que no quiero dejar de mencionar, es importante. Tony es mi socio, que vive en la República Dominicana, y escribía en su blog días atrás la recuperación de la poscrisis. Los colaboradores son claves. Lo que es realmente relevante en ese tema, más allá de esos temas utilitarios, las formas de cooperar, la necesidad del valor y el propósito de la empresa, y comunicar en una manera en la que nosotros en nuestras firmas ordenamos mucho de las crisis que tenemos en marcha. Yo tengo aquí una ayuda de memoria de aquellas que estoy manejando. Son 6 simultáneas crisis. Y nos ordenamos, en el caso mío, y Tony tiene la suya, Agustín Beroja en la operación de Venezuela tiene la suya, Anacá en la región las tiene, desde Estados Unidos Andrea las tiene, que son nuestro equipo, y las ordenamos con todo lo que hacemos en comunicación institucional, que es con el interés de la sociedad, en comunicación comercial, que tiene que ver con el negocio, la comunicación del riesgo per se, y la comunicación del business continuity, que es todo lo que tiene que ver con poder seguir, superar y salir de la crisis. Pero lo más importante, preservar la integridad de la empresa y la cooperación. Esta reflexión en la República Dominicana, y me preparo para que en unos pocos minutos, Ana Karina, también por favor, Ana, nos comentes tú algunos elementos propios de la República Dominicana, y te dejo la palabra, Ana, para que tú continúes un pedazo y yo regreso con las conclusiones. Ana, gracias por además organizar esto con nuestro equipo local y en particular con nuestros amigos de Corred. Adelante, Ana. Hola a todos, ¿cómo están? Mil gracias, Ítalo. Y bueno, creo que todos han estado escuchando esta interesante intervención que sin duda nos está dejando pues mucha información. Yo solamente le voy a robar unos minuticos a Ítalo porque hay parte de esta data o de la información que nosotros estamos construyendo como empresas, como sector y en alianzas, que creo que es un mensaje súper importante que comenta Ítalo y que quisiera reforzar, que este no es el momento de los individualismos, al contrario, este es el momento de las alianzas. Y son alianzas privadas-privadas, alianzas público-privadas, y de todo tipo que van a permitir, en efecto, poder colocar información a favor de la gente, porque al final estamos viviendo una etapa y un momento que es impredecible y que evidentemente nadie esperaba. Hay una data muy importante específicamente en República Dominicana, que es quienes están hablando del COVID. En términos de género, por ejemplo, llama muchísimo la atención que el 68.6% son los hombres y el 31.4% son las mujeres. Y si uno ve un poco más a detalle, está un poco más atado con lo que tiene que ver con el rol de la mujer en la casa, con los temas de los hijos, con los temas de las tareas, etcétera, lo cual tiene más de intereses que tengan las personas frente a lo que se esté diciendo, temas de violencia doméstica que hemos visto. Es decir, disculpen las interrupciones. Ana, que maneja República Dominicana, está en Venezuela y no nos funciona bien el internet. Adelante, Ana, te escuchamos. Sí, les comentaba que básicamente es súper importante el tema de poder entender estos rangos y del tema de género. Otro tema que llama muchísimo la atención
y que ha variado bastante en las últimas semanas, es que el 49.2% de los autores de estas conversaciones están entre 25 y 34 años, que es un número que pocas veces antes le prestaba tanta atención a este tipo de temas. Y está seguido por el de 18 a 24, es decir, de 34 hacia arriba empieza la curva a bajar. El gran grueso de gente que está hablando de este tema es de 18 a 34 años, una generación totalmente distinta, donde tenemos mezcla de millennials y de centennials, pero que tienen intereses y expectativas distintas a las que se venían viendo hace 1 o 2 meses. Es algo que incluso comentaba Ítalo, que es entender qué es lo que tienen en la mente y las expectativas de estas personas, que no es lo que querían hace 2 meses y que tenemos que saberlos escuchar y leer para saber qué decirles, porque si no, no vamos a poder conectar, sino vamos a chocar. Y lo último tiene que ver con cuáles son sus intereses principales, tomando en cuenta este grupo, que es la familia y la que se habla, de entender que tiene que haber un balance entre lo personal y lo profesional, que tienen que haber correlación. Disculpen la interrupción, pero tienen la gráfica enfrente. Otro punto que comentaba, que si viene la siguiente lámina y tal, es básicamente información de contexto general. Y esto es información que evidentemente es un poco dura de asimilar, pero que es importante tomar en cuenta. Es que, uno, la naturaleza del virus genera una paralización en la actividad económica, y creo que eso lo sabemos todos. En términos de demanda y de oferta, depende mucho del sector, por supuesto, hay sectores más afectados que otros, pero en general hay una afectación. Mientras están vigentes las medidas de contención, la actividad mundial va a ser ralentizada y, digamos, no hay nada que hacer al respecto, sino ver cómo la comunicación y la estrategia puede variar para atender a ese consumidor. En términos específicos de la crisis del COVID en Dominicana, políticas en torno a lo que tiene que ver con las elecciones y todo lo que se ha sumado en torno a ello. La parálisis del sector turismo tiene un impacto súper importante en República Dominicana, porque no es solamente la parte aeroportuaria, migratoria, tiene que ver con hotelería, con artesanos, con cruceros, con hoteles, es decir, es muy grande el aspecto en términos de turismo. Hay una combinación de factores mencionados que implicarán menos ingresos de divisa, contracción económica, mayor desempleo y menos recaudaciones impositivas. Hay políticas fiscales y monetarias expansivas que pueden tener efectos secundarios perjudiciales, y hay un modelo económico que está basado actualmente en gasto y en endeudamiento público y privado que ya no es viable. Por último, hay un estímulo económico que viene de la creación de condiciones para mayor inversión y producción que generan empleos productivos. Y acá les voy a explicar el por qué. Por ejemplo, el sector delivery está teniendo una cantidad de personas que están quedándose sin empleo y que están buscando cómo sustentarse. Y están haciéndolo a través de empresas como el delivery, que ahorita están teniendo un aumento. Que eso es ahora, no quiere decir que después vaya a ser así. Otro punto importante en República Dominicana está atado directamente a la economía informal. Eso que Ítalo llamaba chiripero, que es básicamente las personas que no pueden quedarse en sus casas porque necesitan salir a trabajar, necesitan un sustento diario, por tanto no apoyan y no aportan a que la curva de la epidemia, pues evidentemente vaya a bajar, sino más bien aumente, y esto va a afectar a todo el sector económico. Pero es una situación muy compleja porque está por un lado ellos y por el otro lado la economía. Y finalmente, ¿qué es importante tomar en cuenta en esta situación? Lo que hablábamos, la gestión, entender que tienen que ver distintos aspectos. Gestión comercial por un lado, la gestión reputacional por otro, la gestión institucional por otro, la gestión de la continuidad operativa, y uno que agregamos que es el de la innovación, que no quiere decir una innovación radical, sino entender esos cambios de mindset que necesitamos tener para entender al consumidor. Y todo esto se basa en data. Si no entendemos la data, no vamos a poder operar. Vamos a necesitar ver cómo va a evaluarse la evolución local de la pandemia, las dificultades de los diversos sectores para operar. No hay claridad sobre la evolución que esto pueda tener, a pesar que hay dos informaciones que creo que son relevantes. Una de la CEPAL, que justo conversamos esta mañana y que Natalie muy amablemente nos compartió, sobre que en teoría Dominicana va a ser de los que menos va a sufrir económicamente en el 2020 para la región. Y otro, que hablamos en un live hace unos días con José Taulé, que es el CFO de la Bolsa de Valores de Dominicana, que él mismo comentaba que a pesar que hay mucha angustia por el tema económico,
él, dentro de los análisis y obviamente una persona experta, ya República Dominicana va a volver a tener su realidad económica como la vivimos antes del COVID, que es un periodo bastante corto para lo que en otros países se estima. Luego, la necesidad de trabajar en dos vías importantes a la vez, que es la continuidad operativa y la innovación, y finalmente entender que esa data, esa base para análisis y toma de decisiones es fundamental. Tenemos que entender que esto es lo más importante en este momento si queremos operar como unas empresas realmente solidarias y responsables con nuestras audiencias. Y le paso de nuevo la palabra a Ítalo. Muchísimas gracias, Ana, porque en la práctica esto es fundamentalmente la necesidad de la sostenibilidad. Y sobre ello, el impacto en la economía global en picada es fundamental y eso requiere esa resignificación de la que hablábamos y encontrar, por ejemplo, una data interesante de las muchas que estamos compartiendo en este encuentro, y es, en el 2015, esto es básicamente España, había, digamos, el consumidor, la opinión pública general decía que estaba consumiendo algunos productos, digamos, más saludables, y creció el año pasado hasta 46%, pero en mes y medio, 2 meses, aumentó a 51%. Y esa es una parte buena. La que no es tan buena, y nos pasa, yo estoy en una encerrona desde hace ya cercano a los 2 meses, que en la práctica yo la llamo encerrona gourmet, porque estoy gozando la comida de mi mujer. En consecuencia, el 28%, y yo estoy en ese grupo, estamos comiendo más que nunca. Y eso, que se puede decir aquí, porque tiene que ponerse en contraste con los que no están comiendo, sino están comiendo menos que nunca. Y ese elemento, queridos amigos, quiero ponerlo en contexto, porque el tema del equilibrio es que necesitamos revisar todos los impactos que va a tener esto en todos los 17 principios, entre ellos el de pobreza, que va a aumentar. Es decir, la complejidad que va a tener toda esta gestión para que el resultado del negocio sea sostenible por las actitudes y comportamientos del cliente, basado en los indicadores que ya les comenté antes, que van a estar condicionados por la experiencia, por cómo se comunica la empresa y qué dicen los terceros de la empresa. Esa realidad tiene que ver fundamentalmente, mis queridos amigos, con esto, que eran los indicadores puros y duros de lo que llamo yo economía de la reputación. Fíjense en México, hecho antes del coronavirus. Estábamos hablando que era importante para el mexicano, que era oferta, integridad e innovación. Y una cosa interesantísima, si somos capaces de sumar, lo que podríamos decir es actuación socialmente responsable, que es un ambiente de trabajo, governance con integridad y ciudadanía corporativa, dejando afuera el tema de la oferta comercial, el performance en la finanza o la innovación o incluso el estilo de liderazgo. Pero si solamente trabajamos en esas 3 dimensiones, miren qué impacto tiene. En el caso de México, 40%. Trabajar en lo que EcoRed permanentemente les dice. Pero cuando hablo de EcoRed, hablo de integrarse. Es decir, hablo de centrarse en Guatemala, de fundarse en Honduras, de Fundemás en El Salvador, de AEE en Costa Rica. Hablo de todos estos países que están en integrarse, que defendemos, porque son organizaciones con las que estoy estrechamente vinculado, defendemos la necesidad de generar conciencia. 40% en México. La investigación la hicimos en Honduras, 43%. La investigación la hicimos en Guatemala, 42%. La investigación la hicimos en España, 41%. Fíjense si solo trabajamos allí, el impacto dramático en la reputación, en la credibilidad de la empresa para que todo esto que está aquí sea comparable. Miren los números. España, específicamente España, creció el tema del ambiente de trabajo y el tema de innovación. Decreció el tema de que no me cuentes qué estás haciendo ni qué me estás vendiendo. Ocúpate del recurso humano. Disminuyó el tema de productos y servicios y aumentó, como bien lo dice y lo subraya en sus redes sociales Ana Karina, el tema de la innovación. La oficina de Pixolante Dominicana tiene un proyecto interesantísimo ahorita en materia de innovación con una importante institución. Como no estoy autorizado, no voy a hacer que me regañe Tony, Ana Karina, no digo quién es, pero la estamos trabajando. Y la estamos trabajando porque innovación es fundamental en este momento. Y lo empezó a hacer, por cierto, antes de la crisis. Ese elemento, vean, ¿qué quiere el consumidor? Porque es lo que está valorando. Ojo con el tema de los contagios con los empleados, ojo
con mantener menos empleos a pesar de todo este parón de actividad. ¿Qué demostró toda la investigación que hemos hecho? Que si se conocen, si se comunican, como dice Tony, lo que no se comunica no existe. Si se comunica lo que hacemos, el apoyo colectivo de la sociedad aumenta en un 46%. Pero si no se conoce el cuestionamiento hacia la empresa, aumenta en un 55%. Estos elementos son claves para por qué comunicar. ¿Por qué comunicar cuestionando, generando reputación? En una ecuación, en un exceso de ingeniería, como me diría mi querida comadre María Alicia, las actuaciones tienen que ser ordenadas y buscar equilibrios entre las que convengan para el dueño de la compañía con la actuación comercial y la continuidad de negocio, con ese interés particular de la empresa, con esa inteligencia económica, pero ojo, la actividad institucional que está inspirada fundamentalmente en el interés general de la sociedad. Y es la suma entre lo empresarial y lo industrial lo que va a generar valores fundamentales en empresas como las que mayoritariamente existen en Dominicana, que son empresas familiares, alineando a la familia con la fundación de la familia, con la empresa de la familia, para que se crea valor, para que se capture el valor, pero también se capture la inteligencia familiar en cada uno de los elementos que constituye confianza. Estos elementos que lo plantea, y lo paso muy rápido, pero véanlo en el blog de Tony, mi socio que está en la República Dominicana, que se llama Pensando en Voz Alta, son los retos comerciales, financieros, tecnológicos, humanos, comunicacionales, pero fundamentalmente reputacionales que tenemos en esta circunstancia. Frente a lo que nos dicen las empresas de consultoría, Strategy nos dice, ojo, este no es el 2008 con la crisis financiera, esto va a ser temporal, pero nos va a cambiar de manera importante. O lo que nos dice McKinsey en su reimaginemos cómo va a ser el new normal, la nueva normalidad que nos va a hacer y que nos va a llevar a ir a la farmacia para ir a buscar un producto, ni trato de salir, los que puedan. Y seamos comprensivos, porque hay algunos que no tienen opción. Y ese elemento es lo que hace que en la reflexión de mi amiga Mafalda por este mundo tan complejo, tengamos que comunicar nuestras actuaciones. Y esas actuaciones deben ser a partir de creencias compartidas, de conectarnos con lo que le importa al otro. Porque miren estas datas también recientes de República Dominicana. Le preguntaron a nivel latinoamericano, principal problema para el dominicano, la salud. Es lógico en este momento. La siguiente pregunta fue, ¿cree en las cifras que está diciendo el gobierno? República Dominicana por encima del promedio, bastante. No, yo creo que hay más. Eso no debe ser cierto. Aquí hay más. Otra pregunta, ¿hay que bloquear a las ciudades donde se detecten los contagios? República Dominicana dice, ya es tiempo que lo hagamos. Un poquito más del promedio. Pero le preguntan también, bueno, entonces hay que prohibir salir de sus casas durante este largo periodo de tiempo. República Dominicana, arribita, dice, bueno, yo creo que sí, yo creo que ya es tiempo. Y también le preguntan al dominicano, ¿y qué vamos a hacer con este tema? Porque no es un titular de República Dominicana, pero se dijo en Honduras hace poco, lo llaman los covidiotas, ¿no? Los que están conscientes que no hay que salir y sin embargo siguen saliendo, ¿no? Los otros sí son noticias de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en la práctica el elemento es esta conciencia tiene que movilizar, debe alinearse porque está cambiando el negocio. Las firmas de inversión de todas las empresas de República Dominicana, como BlackRock, por ejemplo, ya están cambiando sus políticas de ellos cómo van a invertir en empresas que perciban que estén comprometidas con la sostenibilidad, con los KPIs vinculados con Environmental, Social and Governance Issues, que son básicamente los ESG, que son lo que habla de sostenibilidad, y han escuchado a Ecorred hablar de esto con seguridad. ¿Para qué? Para construir confianza. Y eso requiere, queridos amigos, pasión. La ecuación de multiplicar actuaciones por comunicación, tienes que meterle pasión. ¿Por qué? Porque el contexto, que es lo que divide todo nuestro esfuerzo, se sigue complejizando. Y lo dice porque lo que está pidiendo antes de la pandemia el Trust Barometer es más ética en las empresas,
Lo que está diciendo es que yo creo, si me dice de eso que la empresa hace, si me lo dice un técnico o me lo dice un académico experto. Eso fue antes de la pandemia. Cambió después de la pandemia y lo hizo más detallado. Y ahora en quién yo creo, información que tiene apenas 2 semanas, y esto es a nivel mundial, de Edelman, incluye Centroamérica y Caribe, es: yo quiero escuchar, yo quiero creer, yo puedo creer, corrijo, esto si me lo dice un científico, si me lo dice mi doctor, si me lo dice un oficial de seguridad social, si me lo dice la Organización Mundial de la Salud, si me lo dice mi doctor, antes de que me lo dice cualquier otra persona. Aquí está la credibilidad fundamental para construir confianza. ¿Por qué? Porque hay demasiado fake news y yo estoy necesitando información de científicos que me cuenten la verdad, porque me está costando creer en las cosas. Y quiero que la empresa me lo diga escrito, que me lo mande por mail, que me lo ponga en su página web, cosa que no están haciendo todas las empresas. Vean lo que hizo Universal, y lo digo con orgullo porque es cliente nuestro y nos sentimos profundamente orgullosos de esa visión de los izquierdos, que son líderes absolutamente transparentes en términos de integridad. Se montaron en la página web un hiperlink, por cierto, miembros de Corred, y además, por cierto, su hijo fue el presidente de Corred hace relativamente poco tiempo. Ya está en su página web un mini site que habla todo lo que están haciendo. Búsquenlo. Está en la página de Universal, del Grupo Universal. La gente está esperando porque cambió la agenda del riesgo. Y me tengo que fortalecer en términos de actuación responsable para que el resultado del negocio sea sostenible en beneficio de generar empleo para que haya buena salud y cuidar la salud para que haya buena economía. Es equilibrio, no es una cosa u otra, son las dos. Y concluyo en el modelo de actuación, en estos 90 minutos que teníamos, en estos hora y 15, hora y 10 que tenemos de comenzar una reflexión, con un modelo de actuación que es el que estamos utilizando nosotros en la firma para ayudar a ordenar el buen gobierno corporativo muchos de estos elementos que son claves. La reputación, con el uso que sea cualquiera de los medios que utilicemos, bien sea la experiencia directa, bien sea la publicidad, bien sea los medios propios a través de la página web o nuestras redes sociales en general, o los medios que hablan de mí porque me los gano, tienen que ver con un sistema que articule qué es lo que la junta directiva tiene como conciencia y cómo el CEO de la compañía o el consejero delegado, como quiera que se llame, la cabeza, el presidente ejecutivo de la empresa, actúe alineado con esa junta directiva. ¿Cómo? Esa junta directiva tiene que estar totalmente conectada con un comité que en buen gobierno corporativo maneje el riesgo y lo identifique, más allá del riesgo financiero, el riesgo reputacional, que es el riesgo de todos los riesgos, porque es el riesgo que influye en la valoración de la empresa. Pero ese comité de riesgos tiene que estar articulado, así como ya no está articulado el CEO de la compañía, con un equipo. Esta es una expresión anglosajona, pero que se llaman ERM. En el pasado sonaba como los detectives, la inteligencia, casi que los espías en el pasado de la CIA. No. ERM, que ya hoy es un nombre genérico, se refiere a dónde se está gestionando el riesgo para mitigar los riesgos de la empresa, entre ellos los reputacionales y muchos otros. Pero está conectado con la junta directiva. Tiene que estar conectado con los accionistas de la compañía, representados a través de los directores de la junta directiva. Pero el CEO tiene la herramienta de conectar ese equipo de inteligencia, pero también con el equipo de la estructura que le da inteligencia social. Porque en esa estructura está toda la área institucional de la empresa. Y no hay una inteligencia más valiosa que la inteligencia social que se nace de la fundación o de las organizaciones que tienen áreas de responsabilidad social en las empresas. Allí se escucha, y esa escucha activa fundamentalmente ayuda a tener inteligencia. Señores, donde se hace evidente lo que a veces es tan obvio que se obvia, como diría mi amigo Tony, que dice que obvio viene de obviar, que se nos olvida. Entonces, pero hay que organizar esta estructura. ¿Por qué? Porque el comité de crisis va a actuar porque la inteligencia le dice que hay que moverse. Pero eso es reactivo. No. Simultáneamente tenemos que ser proactivos. Y allí entra lo que ya el equipo de República Dominicana y Tony adelante lo llamó para también uno de nuestros clientes, el comité de reputación. Un comité de reputación que articule
fundamentalmente la visión de la empresa para que recursos humanos diga cosas que están conectadas con ese posicionamiento estratégico, que finanzas con sus audiencias lo diga con la misma temática con aproximaciones distintas, que el área comercial no desdiga lo que el área institucional está haciendo para que esté alineado, que el área y así todas las áreas de la empresa tengan consistencia. Ese comité, ese modelo de gobierno, que es el sistema de gestión reputacional, es lo que hace que se proteja el valor, pero hay que nivelar a los directores de la Junta para que sepan qué es lo que estamos gestionando, entre ellos el riesgo reputacional. El otro es proteger el valor cuando el CEO direcciona a la empresa porque la inteligencia dice, ojo, está pasando esto, está pasando aquello. Y este sistema de gestión lo estoy viendo en la crisis y después del tema de la crisis de la pandemia. Es que este momento nos ha permitido pensar más, estrategizar más. Y una de las cosas, se lo decía Irene, mi esposa, esta mañana desayunando, con la quien, por cierto, la verdad que después de casi 2 meses encerrado, porque no me he podido salir, yo dije, me casaría con la misma, porque además la paso bomba. Y le decía a Irene, a ver, una cosa que me ha sido impresionantemente útil en estos meses de encierro, donde estoy todo el día en webinar y todo el día en webinar con clientes privados, es decir, en juntas directivas y en reuniones virtuales, es pensar estratégicamente. Esto nació, este sistema de gestión reputacional nace de esa necesidad de pensar estratégicamente de manera activa para proteger valor en las organizaciones. Proteger valor coordinando en los equipos de crisis hacia adelante, que debo hacer. Pero además, crear valor articulando, alineando al equipo de la empresa, que no todos van en la misma dirección. Y a veces, mis queridos amigos, nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Es decir, tenemos que acordar y tenemos que articular. Y eso es lo que permite capturar el valor. Yo siempre he escuchado la expresión, hay que generar valor, o hay que proteger el valor. Pero nadie me dice, ¿y cuándo voy a capturar el valor en términos de confianza para que mi negocio se mantenga en el tiempo? Allí está lo fundamental. Pero, sí, chicos, hay que ir, como le decía yo a mi hija, Patricia, la psicóloga de SENS, de este centro de atención aquí en Madrid, que les sugiero que busquen en redes sociales de SENS, S-E-N-S, SENS, o lo busquen en mis redes sociales, lo que ella ve desde el punto de vista psicológico del momento. Le decía, hija, pero a veces hay que ir también, no de lo psicológico, sino a la psiquiatría. Entonces hay que tomar algún medicamento. Y ese medicamento, chicas y chicos, puede ser este. Hay otros. Pero hay que recibir, porque votar no es un tema electoral. Es votar por si voy a comprar o no comprar un producto en una empresa. Por eso no se olviden de Ubicatex. Ubicatex creando conciencia, poniendo las cosas en contexto, sacándonos de la burbuja, permitiendo el panorama completo, pero resulta que el Ubicatex, que ya lo estábamos utilizando, porque lo presenté también allá en Dominicana una vez en un evento que me invitó mi comadre María Alicia, y lo presenté, este diseño, digamos, que lo venden localmente en República Dominicana, pero el momento es dramático. Entonces hemos pasado a una nueva formulación, y se llama Ubicatex Forte. Y esa ubicación fuerte tiene que ver con una particularidad de que hay que tomarse 2 pastillas para que tenga realismo al día, con una dosis de humildad. Pero si persisten los síntomas, aplicar un poco de empatía con más información, pero consulta al médico. Porque a lo mejor hay que tomar un poco más contra el desánimo, la flojera, el despiste, el letargo mental. ¿Por qué? Porque en las formas de uso hay que poner los pies en la tierra. Un elemento fundamental. Fundamental para que la empresa sea sostenible, mis queridos amigos, para que compitamos de manera sostenible, con equilibrios. Y Mafalda amarró a Manolito, que decía, digo yo, ¿y por qué hacernos querer de esa manera? ¿No nos pagan nada? Sí, menos mal que Mafalda nos ayudó. Le tapó la boca a esta arrogancia andante de este exitoso empresario de un centro de comercio que dio origen a Manolito, hijo de don Manolo. Este elemento son retos, porque tenemos al Manolito muchas veces suelto, y en tiempos de crisis, más suelto que de por vida. Desafíos que hoy quise construir descifrando la nueva realidad que vivimos.
para crear en tiempos de crisis esa competitividad que sea sostenible, sobre una resignificación de lo que hacemos, sobre una reinterpretación de nuestros roles, sobre un fortalecimiento de nuestra credibilidad, de nuestra confianza, a través de un modelo de actuación que nos permita lograrlo. Señores, muchísimas gracias por acompañarme y espero haber sido útil en esta reflexión. Ítalo, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. De verdad que es un gustazo desde Corred contar con la participación tanto tuya como de Ana Karina. Como estábamos seguros desde el principio, un montón de información sumamente útil para navegar en estos tiempos de incertidumbre. Y como bien lo decías, todos somos iguales cuando estamos ante una situación de miedo, ante una situación de preocupación. Me encantó esa referencia a la pirámide de necesidades de Maslow, donde de verdad ahora nos ponemos a pensar que de forma global estamos todos atravesando esta tormenta que nos tira muchos retos nuevos. Gracias, Ítalo, por tus aportes. Vamos a pasar ahora con las preguntas y respuestas. Tenemos aquí dos preguntas que, bueno, parece que esa duda está bastante en la mesa en este momento sobre si el desarrollo sostenible, ¿consideran ustedes que el desarrollo sostenible podría pasar ahora a un segundo o quizás tercer plano? Y cómo manejar eso. Entonces voy a leerles las dos preguntas que entiendo van en una misma dirección para que las conversemos. La primera es, vimos rápidamente con el COVID-19 cómo el COVID-19 se vincula a los ODS, pero ¿consideran ustedes que el enfoque de ahora en superar la crisis y lograr llegar a esa nueva normalidad post-pandémica, digamos, pudiera poner al desarrollo sostenible en un segundo o tercer plano, como lo mencionábamos? Y la siguiente pregunta en este mismo orden es, ¿consideran que la implementación de los ODS por las empresas se verá impactado negativamente en el sentido de que puede que los mayores esfuerzos se vayan únicamente a los ODS 17 de alianzas, el 3 de salud y bienestar y fin de la pobreza, el primer ODS? Vamos con ustedes. Pues mira, te comento, toda la investigación que hemos hecho, toda, refuerza por el contrario que este es el momento donde la actuación socialmente responsable, los mensajes de Corred o de todos sus pares en Centroamérica y Caribe, es el tope de la mesa. Todos los cuestionamientos del sector privado es ojo con el equilibrio entre ocuparte de ti y olvidarte de mí. De mí como colaborador, es una parte, o de mí como consumidor, que estoy esperando actuaciones y voy a valorar de esas actuaciones si quiero seguir siendo tu cliente, si quiero seguir consumiendo tu producto o tu servicio. Todo nos está diciendo de que las empresas, y lo podemos medir. Yo no puedo hablar de las campañas locales que están en los países de América porque estoy en España desde hace ya 3 meses, pero sí lo estoy viendo aquí en España. Y ven todo el cambio de la propuesta comunicacional de las empresas medianas, grandes, en medios masivos o en redes sociales. Y me estoy ocupando de mi gente y me estoy ocupando de productos que satisfagan en este momento a el cliente. Ejemplo, el sector financiero. Las operaciones que hago con los cajeros automáticos no van a tener intereses. La negociación en el pago del préstamo que te doy la voy a hacer más flexible y vamos a renegociar. Sector financiero. Sector alimentos. ¿Cómo voy a hacer el empaquetado del producto? ¿Cómo voy a hacer un safe? ¿Cómo yo voy a hacer un sistema de seguridad para que el producto no te genere la inquietud que pueda transmitir la enfermedad? La forma y el tipo de producto que voy a darte yo en estos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, a la primera pregunta, perdonen si me extienda, voy a intentar ser muy breve en la respuesta para tratar de abordar lo que puedan ustedes y quieran ustedes preguntar no, todo lo contrario. Este es el momento de la sostenibilidad. No hay duda. Bueno, les voy a poner una más. ¿Quién influye en la empresa para gestionar? Bueno, entre otros, y el que más, el que financia la empresa. No son los bancos, las bancas de inversión, los bancos multilaterales. Los 3 han cambiado. Y ahorita les mostré BlackRock, la banca de inversión más grande del mundo,
que cambió sus políticas, que ya la había cambiado en los últimos 2 años, presentada en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, de, hey, propósito, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ocúpate de la gente, ojo con el tema ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están impactando. Si ellos impactan al que les presta, los que reciben los préstamos van a estar impactados para tener una accountability hacia arriba. En consecuencia, señores, esto es un tema de cómo voy a contar estas historias. ¿Por qué? Porque por supuesto que la mente de las cabezas de empresas está en la sobrevivencia. Sí, pero si tú no muestras la cara de lo que realmente te va a hacer sostenible, que es ocuparte del otro, desde otro, no vas a poder ser exitoso, ni recobrar lo que tú creíste que eras antes de la crisis. Eso está documentado con estas presentaciones y otras que pueden encontrar en nuestras páginas web y en mi LinkedIn, donde hay muchas investigaciones de estas que a diario estoy permanentemente comunicando. En los ODS, pues sí, hay un documento interesantísimo. Puse la lámina muy rápida, no tenía el tiempo para ir a los detalles, pero si se meten en Pacto Global España y si se conectan con mi amiga Teresa Alfaro, que es la directora para América del Pacto Global, muy amiga de Corred, muy amiga de María Alicia también. Tiene ahorita en los próximos días un webinar que va a hablar sobre los impactos. Vale la pena, María Alicia y Nathalie, que comuniquen a esta misma audiencia que ustedes ya tienen los datos de ellos, ese contacto. Todos los ODS están impactados. Claro que hay asimetrías. El 17 es obvio, porque el 17 es un principio envolvente, porque para hacer muchas de las cosas de los 16 anteriores, tú tienes que hacer algún tipo de alianza. Pero no son esas alianzas público-privadas de las que hablábamos antes. No son esas alianzas privadas, como las que hacemos ahora cuando un grupo de empresas está en Ecored representada, que es una típica alianza privada-privada. No, sino pública entre gobiernos, y eso tiene que ver con multi-stakeholder, que incluya a la sociedad. Ese es el 17. Pero todos esos principios tienen un rol que hacer, sobre todo, además del de pospresa, el primero, que es un elemento clave, el 3 y otros muchos que están ahí. Disculpa si me extendí, Nathalie. Te escucho la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Ítalo, totalmente de acuerdo. De hecho, en este momento la responsabilidad, y creo que muy bien lo dice el título de nuestro webinar de hoy, los retos de la empresa responsable. Hoy más que nunca es importante que las empresas asuman esa responsabilidad y ese compromiso, porque la sociedad, bueno, está atenta, está con ojos abiertos a ver cómo cada renglón responde a su pedacito que le corresponde en la responsabilidad compartida. Y bueno, queda más que claro que el rol de la empresa, del sector privado, es crucial en estos momentos. Y comentabas ahorita también el tema de las alianzas público-privadas, perfecto, porque eso va en línea con nuestra siguiente pregunta, que dice: ¿cómo valora usted las alianzas público-privadas en el contexto actual, donde usualmente se requieren compromisos a mediano y largo plazo, pero aún se desconocen los impactos finales y el panorama post-COVID-19? A ver, yo soy un crítico de la forma como se desarrollan y se implementan, más allá del concepto teórico de las alianzas público-privadas. Porque a veces la alianza público-privada nació fundamentalmente de la necesidad del Estado de cosas que no cubre el Estado, y lo puede hacer a través de la iniciativa privada. Y es obviamente algo fundamental. Al igual que hay cosas que para beneficio de la sociedad hace la empresa privada porque no lo hace la empresa pública. Entonces haces una alianza público-privada. Y hay grandes éxitos en alianzas público-privadas. Sin embargo, donde hace falta, y por eso yo soy un fiel creyente del principio número 17 de los ODS, es que la alianza público-privada no es suficiente si no incorporo las expectativas de la sociedad. Alguien diría, no, Ítalo, pero es que las expectativas de la sociedad están en la alianza público-privada, porque lo público, que es el gobierno, representa el Estado, y el Estado somos todos. Entonces, allí, en esos intereses, está la sociedad. No siempre. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por una suerte de ideologías que la verdad que cuando se actúa responsablemente, es irresponsable pensar que es que la responsabilidad social es de izquierda, es de derecha, es de arriba, es de abajo. La responsabilidad social es transversal. Hay gente que dice que si tú eres muy sensible por lo social, entonces tú eres de izquierda. Por Dios. O si entonces tú eres muy disciplinado y defiendes la empresa privada, tú eres de derecha.
¿tú todavía crees que la discusión del colectivo es de derecha y de izquierda? Ubícate. La discusión no es de izquierda y derecha, es de bienestar, es de equilibrio, es de sostenibilidad, que es lo que hacemos. Razón para que nos juntamos en este webinar para conversar y razón por la que existen organizaciones, gracias a Dios, como Ecored. Y que hay que proteger a Ecored. Y cuando Ecored les envíe a ustedes un mail apoyando y pidiendo para un evento, apóyenla. Trabajen para ustedes en el largo plazo. Porque es que esa es la institución que habla como tercero de buena fe para dar legitimidad o no a lo que hace. Entonces, las alianzas público-privadas, queridas amigas y amigos, deben estar a la luz del 17, que es la evolución de ese tema. Lo comentaba, de hecho, en un evento regional hace algunos meses, de que es la evolución de allí. Pero es que el problema es que la alianza público-privada, si no existe dentro de lo público un acuerdo de lo público y de lo privado un acuerdo de lo privado, lo público y privado es las personas que en el momento están en la posición pública y las personas que en su momento están en lo privado. No, por eso hay que hacer alianzas privadas-privadas, alianzas públicas-públicas, para que haya alianzas público-privadas en el escenario de la sociedad, que es el principio justamente número 17 de la ODS. Muchas gracias, Ítalo. Estamos recibiendo un montón de preguntas ahora. Gracias a todos ustedes por seguir conectados con nosotros. Hay un montón de interés. Vamos a hacer 2 preguntas más y con eso concluimos. De todos modos, para los que sí me están preguntando si vamos a compartir la grabación, sí, vamos a subirla en nuestro canal, en el canal de YouTube de Ecored, y ya cuando concluyamos la conversación, pues les estaré enviando el link de acceso para que la tengan todos. La siguiente pregunta es, ¿cómo no lucir oportunistas como empresas ante esta situación cuando voy a comunicar mis iniciativas y principalmente lo que hago por mis comunidades? ¿Cómo no lucir oportunistas como empresas? Natalie, siendo oportunos en la forma de actuar con la sociedad. Wow. Querer mostrar hoy lo que tú no fuiste, es bueno que comiences a hacerlo para construir confianza. Pero aquí pones en valor todo lo que hiciste con consistencia, con coherencia, para seguir adelante. No subestimar la inteligencia colectiva. A veces nos falta humildad, ya lo dije, porque nos sobra arrogancia. Creemos que los demás no se den cuenta cuál es el interés. Yo tengo un queridísimo amigo, un empresario muy exitoso, en un evento hace, yo diría casi, no, puede ser que sean 20 años, o a lo mejor más, que en una conferencia yo le dije, hablando de Mafalda y hablando de Manolito, le dije es que somos los seres humanos muy acomplejados con el tema del interés. Y yo decía, con la característica de mi personalidad italiana del sur, yo decía, es que yo creo que nosotros somos muy acomplejados, porque es que cuando usamos la palabra interés, decimos, no, yo estoy haciendo esto sin ningún interés. Y yo decía en la reflexión, en el contexto de estas ideas que he compartido ya 20 y tantos años atrás, en otras cosas, decía es que yo no conozco gente que no actúe con interés. ¿Y que hay de malo en el interés? Por supuesto, todo el mundo puso la cara así, entre ellos mi querido amigo. A ver, es que hay intereses económicos, sí, claro que los hay, pero hay intereses morales, espirituales, artísticos y humanos. Por cierto, no es de mi autoría estos intereses, lo escribió Quino para Mafalda. Es decir, nosotros vamos inmediatamente, cuando usamos la palabra interés, al interés económico. Pero es que hoy hay hasta salarios emocionales. Entonces, ¿qué significa ser oportuno? Bueno, entender al otro desde otro y ser transparentes en tus intereses. Pero el desafío no es que tú tengas un interés y que el otro tenga otro interés, como es la realidad, sino que seamos capaces de armonizar los intereses. Y ese es el desafío de la comunicación estratégica. Obviamente la respuesta podría ser inmensamente más larga, porque eso es la estrategia. Armar una serie de acciones que permitan lograr como objetivo final preservar lo que tú te mereces a partir de lo que has hecho, que aun cuando no lo hayas comunicado, empieces a hacerlo para generar confianza. Entonces, ser oportuno es la manera adecuada
Y ello requiere, en la práctica, escuchar al otro, poner tu interés de por medio, decirle al colaborador, sí, estoy preocupado por la sostenibilidad de la empresa. Y no, es que yo quiero que solo sea el colaborador, es que si la empresa no existe, no tengo empleo. Y esa es la gran discusión en España ahorita. Los empresarios están solo preocupándose por ello. Si no cambiamos nuestra narrativa y decimos que en esta circunstancia de momento dramático con alto contenido emocional, hay que preservar el empleo de las personas y hay que preservar el negocio, porque el negocio genera empleo para las personas. Entonces es un equilibrio. Pero eso hay que desarrollar una narrativa correcta siendo oportuno y no oportunista. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Ítalo. Nos agregan además que, bueno, ahí es súper importante la empatía y, bueno, tener un oído abierto para escuchar a esos diferentes grupos que pueden tener necesidades e intereses más críticos o tienen intereses y necesidades más críticas en este momento. Vamos... Quizás, perdón, un último punto es, Tranquilo. y en ese elemento, priorizar públicos. Esto suena obvio, pero es que los públicos son colaboradores y la familia de los colaboradores. Claro. No hagas afuera lo que no eres capaz de hacer adentro. No busques una alianza con una ONG para hacer algo afuera si no revisaste hacia adentro, que puedes decir tú hacia adentro. Busca que la ONG te ayude, pero para trabajar hacia adentro, no hacia afuera. Y muchas otras cosas que por temas de tiempo no dispongo, digamos, de la posibilidad de contarles en historia. Lo podemos hacer en un futuro encuentro. Bueno, ojalá, porque de verdad quedo muy emocionada y creo que todos nuestros participantes también. Seguimos recibiendo preguntas, pero entiendo que ya por el tiempo y por respetar todas las agendas de ustedes, vamos con la última. Esta hace referencia al ejemplo que mencionabas, Ítalo, antes de las empresas que ahora están fabricando otros productos, como el caso de las batas por el sector textil. Y la pregunta es si consideras que responden a su trayectoria de responsabilidad social y forman parte de esa estrategia, o simplemente son acciones que pasarán cuando pase la pandemia y será un regresar, como dicen, a un business as usual, a volver a hacer las cosas como estaban antes. Yo creo que no regresa nada a como fue. En consecuencia, muchas de esas empresas van a pensar y se están redescubriendo a sí mismos nuevas áreas de negocio. Obviamente hay algunas respuestas que son producto de la coyuntura y obviamente lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Otras van a aprovechar a entender cómo se conectaron con audiencias para hacer de sus días de creatividad y de innovación del pasado nuevos elementos para reconsiderarlos, reinterpretarse frente al futuro. Entonces va a haber una mezcla, pero sí percibo que muchas empresas están redescubriendo nuevas áreas en sus fortalezas y capacidades organizacionales, nuevas áreas de desarrollo de negocios. Así como van a surgir muchas empresas prestadoras de servicios distintas. Una de ellas, todo lo que ayude a la virtualización, a la digitalización, entre muchas otras cosas. Eso no hay ninguna duda. Muchísimas gracias, Ítalo. Nada, pues de verdad que nuevamente agradecerte a ti, agradecerles a todos ustedes por participar, por compartir con nosotros de esta mañana y esperamos que nos mantengamos en contacto. Ojalá y otra vez poder conversar contigo, Ítalo, porque definitivamente que queda mucha tela por cortar, como diríamos en Colombia. Bueno, gracias a todos. Y que se mantengan seguros en casa, ustedes y sus familias, a quedarnos todos en casa. Un abrazo fuerte. Hasta luego, gracias.